Muy buenas tardes, chicos. ¿Pueden verme? ¿Pueden oírme bien? Sí, profesor, sí se escucha. Perfecto, buenas tardes. Hoy, el 17 del 5 del 2022, iniciamos la sesión número 3 en aula número 27, turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que empezamos en esta semana 3 del curso de Economía. Rápidamente, voy a compartir para seguir donde nos quedamos. Muy bien. Listo. Vamos. A ver, factores productivos son los elementos que participan en la producción. Está compuesto por el factor tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales y Estado. Su participación en el proceso productivo crea el valor agregado. ¿Ok? Entonces, recuerden, esto ya lo hemos visto en las dos primeras sesiones. Hemos hablado del proceso económico, ¿ya? Y sus diferentes fases. Hemos hablado de una de estas fases que es producción. ¿Qué es la producción? ¿Ya? En la producción es la combinación de los factores productivos, ¿ya? Y que me da resultado una determinada cantidad de bienes o servicios. Entonces, sabemos que estos factores son tierra, trabajo, capital, empresa o empresario, o gestión empresarial, o habilidades empresariales, Estado y tecnología, ¿no es cierto? Y a la hora de utilizar estos factores productivos en este proceso productivo, crea valor agregado. ¿Qué es valor agregado? Es tomar una materia prima, por ejemplo, una naranja, limpiarla, pasarla en un proceso de producción, ¿no es cierto? Donde se combinan estos factores productivos y me da como resultado un bien final distinto al original, una caja de jugo de naranja. Entonces, mientras más factores productivos, mientras más diferente sea el producto inicial al producto final, ¿ya? Tendrá mayor valor agregado. Y por este valor agregado podrán cobrar más, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recordar estos factores productivos. Vimos la clase pasada que tierra, trabajo, ¿ya? Son factores originarios, están clasificados como factores originarios. ¿Por qué? Tanto lo que es lo que nosotros llamamos como factor originario porque preexisten al proceso económico. ¿Qué significa? Que de repente hoy se me ocurre hacer la empresa y no es que la tierra y la naturaleza aparecen recién, no es que en el momento que estoy firmando aparecen recién los trabajadores, eso no es cierto. Eso, en este momento hay recursos, hay tierras que están esperando que alguien los utilice en este proceso productivo. En este momento hay trabajadores que están esperando que alguien sea un emprendedor y los utilice en un proceso productivo. O sea, no vamos a esperar que ustedes ingresen y que ustedes terminen su carrera y recién hagan una empresa para que en ese momento aparezca el factor tierra y trabajo. Eso no es así. Por eso preexiste el proceso productivo, por eso es originario. El factor tierra tiene una característica que es pasivo. ¿Por qué? Porque necesita el factor trabajo para producir. El factor trabajo es activo porque puede dar y sumar un plus a los demás factores. O sea, el factor trabajo se le combina con los otros factores y obviamente produce factor tierra, factor capital, etcétera. Ahora, en la retribución, esto es lo que recibe cada uno de los factores y que vamos a ver en la distribución. A la tierra o naturaleza recibe renta o alquiler, es decir, yo tengo una hectárea de terreno, ¿ya? Y lo cedo en la producción, voy a recibir por ella renta o alquiler. En el factor trabajo, ¿no? Voy a recibir salario. Profesor, y sueldo, emolumento, no. Voy a recibir por el trabajo realizado, voy a recibir un salario. En sus distintas categorías, salario es el concepto general, en sus distintas categorías, sea sueldo, emolumento, dieta, sea a destajo, por tiempo, etcétera, ¿ya? El factor capital es derivado porque
el capital deriva de la mano del hombre. Por ejemplo, el factor capital en su forma de dinero, el dinero deriva de la mano del hombre. Factor capital, por ejemplo, maquinaria o herramientas, deriva de la mano del hombre. ¿Ya? Ahora, tiene la característica de ser auxiliar porque potencia los otros factores. Es decir, si yo pongo capital, más capital en el factor tierra, lo potencia. Pongo capital en el factor trabajo, lo potencia. Es decir, es un factor auxiliar. ¿Y qué recibe el capital en su forma de dinero? Intereses. ¿Ya? El factor productivo empresa, empresario, gestión empresarial o habilidad empresarial es un factor organizador, ¿ya? Porque organiza, ¿ya?, los otros factores. Aquí tiene la característica de que organiza, ordena, ¿no? Y lleva a cabo todo esto, toda esta parte en la producción. Tiene la característica, la empresa o gestión empresarial o habilidad empresarial, tiene la característica de ser emprendedor, ¿ya? Y organiza todo esto, todo lo que estamos viendo, todos los demás factores los organiza y los lleva a esta producción. Ahora, muchos se quejan de por qué recibe tanto la empresa o empresario, porque él es el que consigue las tierras, él es el que consigue los recursos, él es el que consigue los trabajadores, que consigue el capital o pone el capital, ¿no? Y el que coordina con el Estado, por eso recibe ganancia o utilidades. Y el Estado antes simplemente recibía como retribución los tributos, siempre, pero solamente por el simple hecho de ser Estado. Hoy por hoy, ¿ya?, el Estado es un ente regulador, supervisor, ¿ya? Y tiene la característica de estabilizar a los otros factores, ¿no? Hoy sí tiene un trabajo dentro de estos factores productivos. ¿Y qué recibe como retribución? Tributos, es decir, recuerden que no es que el Estado recibe impuestos, no, tributos. Y los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas, que eso lo veremos más adelante. Muy bien. El factor trabajo, es decir, el trabajo, es toda actividad física y o mental que realiza el hombre de modo consciente, orientado a producir bienes y servicios para así poder satisfacer sus necesidades, chicos. Entonces, el factor trabajo es esa actividad física y o mental que eh, se realiza, ya que realizamos nosotros, el ser humano, para para producir bienes y servicios y así poder satisfacer las necesidades de ustedes con esos bienes y servicios y nosotros así poder obtener una remuneración, que es el dinero, y poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿por qué esa actividad físico-mental? Porque todo trabajo tiene una parte físico-mental, pero obviamente, ¿ya?, tiene una preponderancia más de una de otra, ¿no? Y por la cual nos van a pagar, ¿ya? Por ejemplo, uno puede decir, el jardinero es actividad física, pero también es mental, no tiene que ver cuánta agua echa, cuánto digamos, qué es lo que tiene que hacer, cómo hace el corte, cómo hace la forma. De todas maneras tiene que una actividad mental, pero obviamente le pagan por la actividad física. En el caso del docente, ¿ya? Mira, es mental, sí, pero también tiene física. Tengo que hablar. Cuando sea presencial, volveré a estar parado 6 horas, ¿no? Y es una actividad física, pero me pagan a mí por la mental. O sea, tiene la actividad, tiene ambas, pero obviamente una es más preponderante que otra y por la cual nos pagan, ¿ya? Ahora, este factor trabajo tiene 4 características, les menciono. Es consciente, el trabajo es consciente. Es decir, eh, hacemos el trabajo bajo un objetivo, ¿ya? Eso es hacer el modo consciente. Por ejemplo, ¿ya?, en el trabajo, ¿ya?, en el trabajo tengo que entender que lo hago bajo un objetivo. Por ejemplo, algunos es su familia, otros es la relación personal, otros el dinero, etcétera. Por ejemplo, mi modo consciente, por la cual trabajo como negro para vivir como blanco, ¿ya?, es que me levanto temprano y me acuesto tarde y me manejo, es porque yo quiero que en el final de mis días, cuando me jubile, ¿ya?, yo quiero haber logrado que mis hijos sean profesionales y dejarle más bienes de los que me dejó mis padres.
¿ya? Porque yo lo tengo claro que Marx tiene razón, o sea, mientras el trabajador sea solamente de trabajo, solamente va a seguir siendo pobre, pero si da más bienes, más elementos en el factor, en el proceso productivo, que dé las máquinas, que dé dinero, que dé tierra, obviamente tendrá más dinero. Entonces, yo quiero eso. Y que el final de mis días, aparte de dejar los profesionales, dejarle con más bienes de los que me dejaron mis padres, yo quedarme con algunos bienes, tener una casa grande, con piscina, ya estar bien atendido, comer bien, vivir bien, que me atienda, tener mi enfermera piernona, ¿no? Y que me acicale. ¿Ya? Yo no quiero morir en mis fluidos, chicos. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero estar de casa en casa, que una nuera, un yerno me esté recibiendo. No, yo quiero tener lo mío. ¿Ya? Por eso yo trabajo de sol a sol de manera consciente. ¿Ya? Otra característica es que el trabajo es penoso. Miren, chicos, eso es así, el trabajo es penoso. ¿Ya? Eh, y va por esto, chicos. ¿Ya? Eh, Su papá no se levanta, ahora que ya está en la presencialidad, no se levanta otra vez a las 6 de la mañana para salir 7 de su casa y regresar a las 9, 10 de la noche. Uno o los dos, ¿ya? No regresa cansado, que están hablándole y se queda dormido. No, su papá no realiza su hobby, ¿no? Como quisiera, no ve a sus amigos, tiene amigos, ¿ya? Y todo es trabajar y todavía tiene que lidiar con los problemas de ustedes, sus peleas entre hermanos, las cuentas, etcétera, ¿ya? Y así es su vida. ¿No creen que a su papá también o a su mamá le gustaría divertirse, descansar? Entonces, penoso. El trabajo, por lo exigente que es penoso, ¿no? Cansado, ¿ya? Es sacrificado. Otra característica es que el trabajo es sacrificado. ¿Por qué? Porque lo primero que sacrifica en el trabajo, cuando uno trabaja, es a la familia, ¿ya? Yo, por ejemplo, agradezco mucho a mis padres por todo eso, eh, pero me hubiera gustado, por ejemplo, pasar más tiempo con mi papá. Mi mamá siempre buscó darse el tiempo. Llegó un momento que cuando ya estaba grande, cuando era niño, me dio todo el tiempo que pudo, ¿ya? Pero cuando estaba grande ya, digamos que se dedicó más a su carrera. Pero mi papá siempre chambeó duro, desde joven y yo, por ejemplo, a mi papá lo vi 5 veces en el colegio. Cuando me llevó a inscribirme, cuando sí, no, 4 nada más. Cuando me iba a inscribirme, cuando me gradué de primaria, secundaria, cuando me llamó el director porque me porté mal y cuando terminé secundaria. 4 veces. Eh, no es que mi papá no quisiera pasar tiempo conmigo, pero tenía que trabajar. Estaba trabajando, ¿ya? Sacrifica a los hijos, ¿ya? Yo trato de balancearlo, ¿no? Balancear eso. No, no quiero eso para mis hijos, pero también a veces las cuentas piden que dé más tiempo en el trabajo, ¿no? Obvio. Yo quiero darles lo mejor, pero eso es trabajando. Sacrificas también, miren chicos, eh, la mayor parte del día la pasan en el trabajo. Llegan a la casa, sí, pero pasa cuántas horas, ya, son las 6 horas que duerme, o 7, y 4 horas que está medio zombie en su casa, viendo los problemas de la casa, lidiando. Claro, esa misma situación empuja al estado de trabajo. Entonces, ahora, eso con los hijos, pero te olvidas que tu papá y tu mamá son pareja, necesitan tiempo, necesitan pasar tiempo juntos, ver una película, ¿no? Mi papá cerraba la puerta y no sabía por qué cerraba la puerta con llave en la noche, ya lo sé, ya. Eh, Eso también sacrifica a la pareja, ¿ya? Es que te olvidas que papá y mamá son pareja, ¿ya? Son pareja, por eso se casaron, y gracias a ese amor ustedes están. Entonces, imagínate pelearse, tener que lidiar y tener que renegar, eso genera más problemas, ¿no? Entonces no ayuda. ¿No crees que papá y mamá tienen también amigos? ¿Ya? Con las justas les da tiempo para ustedes y las reuniones familiares obligatorias. Entonces, se sacrifica a la familia, a la esposa, a los amigos,
a la familia misma, sacrifica su yo personal. Entonces, el trabajo es sacrificada, sacrifica, ¿no? De manera consciente, penoso, ¿no? Eh, de modo, es un sacrificio. Y la siguiente es, todo trabajo dignifica, ¿ya? Es otra característica del trabajo, que el trabajo dignifica. Como diría el filósofo don Ramón, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Así que les diré una frase de Facebook: un sol más, un cartón más no te hace mejor persona, ¿ya? Las personas que trabajan, ¿ya? El trabajo dignifica. Que tú hayas tenido la suerte de que papá y mamá, o papá o mamá, te haya podido pagar la pre y estudios superiores, no te hace mejor persona. Tienes que respetar a toda persona que trabaja, porque está trabajando de una manera digna, no te está robando, está llevando pan a su casa, y de repente ese es el trabajo que es su realidad, ¿no? Es lo que pudo, lo que su familia y su realidad pudieron darle, pero lo hace de manera decente, ¿ya? Entonces hay que respetar ese trabajo que apoya a tu realidad, ¿no? No porque no es a tu nivel, no vas a respetarlo. Todo trabajo debe ser respetado, ¿no? Y además está apoyando en tu vida y en tu vida diaria, ¿no? Entonces, todo trabajo debe ser, dignifica, ¿no? Y tienen que entenderlo así, ¿no? Ahora sí ya podemos, después de decir eso, podemos ir al siguiente punto: clasificación del trabajo. Según el predominio de aptitudes, es manual e intelectual. Manual obrero considera a las personas que realizan actividades físicas y repetitivas originadas en la división del trabajo, denominadas procedimientos. Por ejemplo, el mecánico que reemplaza el aceite de motor en un automóvil. Y intelectual utiliza los conocimientos para evaluar o analizar decisiones que deben tomar con el objeto de realizar actividades no repetitivas. Profesor, ingeniero, médico. Muy bien. El manual, obviamente, o sea, si quieres diferenciarlo, ¿ya? Es dependiendo qué utilices en el trabajo, si fuerza física o mental. Mientras más fuerza física utilices, es más manual. Mientras más fuerza mental, será intelectual. Ahora, si aparte de la fuerza física son trabajos repetitivos, es manual. Mientras que si se trata más de tomar decisiones, es intelectual, ¿no? Ahora, no te voy a preguntar obrero y un profesional, para nada. Yo te voy a decir, por ejemplo, un, un arquitecto, ¿ya? Que trabaja en una empresa haciendo planos y evaluando proyectos, ¿ya? Frente a un ingeniero de sistemas que trabaja haciendo mantenimiento a todas las computadoras de la empresa. ¿Quién es manual y quién es intelectual? A ver, chicos. ¿Quién es manual y quién es intelectual? Ingeniero de sistemas manual. Ajá. Por decir que ambos son intelectual, puede ser, pero no es así. Si estoy comparando estos dos, obviamente el arquitecto, al evaluar proyectos, al ver, hacer los planos, es intelectual. Y en este caso, el ingeniero, ¿ya? Es manual, porque hace un trabajo repetitivo. Generalmente los ingenieros cuando comienzan los hacen a hacer eso, ¿no? Los ingenieros de sistemas, ¿no? Pero si hubiera dicho ingeniero de sistemas que hace programas y evaluación de programas, obviamente otra sería la respuesta. Hay que analizar, no analicen la profesión, sino analicen toda la pregunta, el contexto. Eso siempre les digo, chicos. Muy bien. Siguiente clasificación: según su función en la empresa o institución, ¿ya? Es director, gerente, ejecutor, empleado. Director considera a las personas que tienen por función planificar, dirigir, supervisar o gestionar las actividades productivas, ¿ya? Y el ejecutor son las personas que asuman responsabilidades menores en el proceso productivo y cuyas acciones dependen de las instrucciones recibidas por sus superiores o aquellos que realizan un trabajo de tipo director, ¿ya? Aquí tienen que tener en cuenta algo. En una empresa hay una pirámide organizacional: gerentes, subgerentes, jefes de área, coordinadores, supervisores, trabajadores. Una pirámide.
quien esté más arriba en la pirámide será director y el otro será ejecutor. Obviamente el director va a planificar, dirigir y supervisar, mientras que el ejecutor, ya dentro de esta pirámide, quien esté más abajo, ejecutará las acciones y las órdenes de un superior. ¿Ya? Obviamente no te voy a decir gerente empleado, eso es más que cantado. Pero si te digo subgerente de área y subgerente regional, ¿cuál es director? ¿Cuál es ejecutor? A ver, chicos, el regional es director, porque el sugerente de área ve, por ejemplo, el área, la sugerencia del área de contabilidad, ya dentro de la empresa, ¿ya? Pero el sugerente regional ve el sugerente regional del área de contabilidad misma ve toda la región sur, toda la región Lima, o sea, está más arriba en la pirámide organizacional. Muy bien, chicos, eso así se analiza. Según la relación con el empleador, puede ser dependiente o independiente. Dependiente es el empleado público-privado que dice, resalta el vínculo legal entre el trabajador y el empleador. En este tipo de trabajo, una persona realiza una actividad productiva de creación exclusiva con otra persona o empresa. El independiente, según la teoría, los trabajadores de este tipo realizan actividades productivas para diferentes empleadores sin vincularse. Te lo pongo más fácil. El dependiente es aquel que está en planilla, que tiene un vínculo, un contrato vinculante por más de un año y que tiene todos los beneficios de ley. Ese es el dependiente. El independiente es aquel profesional independiente o consultor que cobra por recibo por honorarios, que no tiene un contrato vinculante, no tiene los beneficios. ¿Ya? Y generalmente trabaja para varios. Entonces, un ejemplo de esto es un médico. Un médico que trabaja que está en planilla y trabaja para el Hospital 2 de Mayo, es dependiente, porque está en planilla, recibe todos los beneficios y tiene una discusión exclusiva en ese horario ya para la institución. En cambio, el independiente es aquel que médico, por ejemplo, que atiende en su consultorio, ¿ya? De manera particular, aquel que cobra por recibo por honorarios. Esa es la diferencia. La cuarta clasificación, según su especialización. Según su especialización, puede ser simple o calificado. Simple comprende las actividades sencillas y repetidas que pueden realizar con las habilidades cognitivas básicas del ser humano. Y la calificada comprende las actividades físicas o mentales complejas que requieren entrenamiento especial. Es una clasificación que se ajusta de acuerdo a la tecnología disponible y el nivel educativo del país. En pocas palabras, un trabajo por especialización simple es aquel que cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Sin una capacitación previa, ¿ya? Cualquiera lo puede hacer. Y calificado es aquel que no cualquiera lo puede hacer y sí necesita una capacitación previa. ¿Ya? Por ejemplo, con todo el respeto que merecen los de la limpieza de la municipalidad, ¿ya? Es un trabajo simple. ¿Por qué? Porque cualquiera de ustedes lo puede hacer. No creo que necesiten una maestría de barrido o un diplomado de, eh, no sé, del pulido 1, de limpieza 2, ¿no? No necesitan de eso. Cualquiera de ustedes podría asumir el trabajo de uno de limpieza de la municipalidad. Ahora, es calificado si no cualquiera lo puede hacer. ¿Ya? Por ejemplo, las carreras en las que van y los profesionales que van a hacer, no cualquiera podrá hacer digamos, su trabajo porque ustedes se han preparado para eso, son profesionales y obviamente no cualquiera lo puede hacer y han sido capacitados para eso. Hablando de esta clasificación, por ejemplo, ¿ya? El otro día estaba viendo lo que es jugadores de fútbol juergueros acá en el Perú. Estaban recordando Chiquito Flores, Raymond Manco. Había uno de esa, Jan Deza, que creo que es que dejó el fútbol joven por juerguero, ¿no? ¿Ya? Pero esos jugadores en su momento que estuvieron en primero o de segunda, ¿ya? La pregunta es, ¿su trabajo es simple o calificado?
Simple o calificado, chicos. Claro. Pueden parecer simple, simple será su vida, pero muy bien, chicos, es calificado. ¿Por qué es calificado? Porque no cualquiera de ustedes lo puede reemplazar, aún sea uno es por su habilidad, Brenda, y no cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y aún si tú sí puedas hacer, no es que todos lo pueden hacer. Y puede ser su habilidad, pero son obviamente entrenados y calificados. O sea, no solamente uno puede ser hábil con la pelota, tiene que tener resistencia, tiene que tener físico. Entonces, tiene una capacitación de por medio, ¿ya? En cambio, si hubiera de frente, hubiera dicho, Cristiano Ronaldo o Messi, ahí de frente decían calificado. Entonces, muy bien que han hecho, no han analizado a la persona, sino al trabajo, ¿ok? Por eso se llaman deportistas calificados, claro, ¿ok? ¿No? No está jugando en el bar de la esquina, ¿no? Bajo una resistencia, bajo una competitividad, ¿no? Muy bien. Si dijera el obrero de una empresa como Bacus, que maneja el montacarga, el carrito que levanta las cajas, ¿qué tipo de trabajo es? ¿Simple o calificado? Claro, muy bien, muy bien. Seguimos bajo la misma. ¿Cualquiera puede reemplazarlo en su trabajo? ¿Cualquiera de ustedes? Ah, entonces calificado. Porque por más que sea un obrero, tiene que tener una capacitación mínima y no cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Entonces es calificado. Hay que leer bien la pregunta, no solamente una palabra, como obrero, no, simple, no, no necesariamente. Tienen que leer bien la pregunta y ver bien el contexto. Muy bien. La, la evolución del sistema de trabajo. Pasamos por una cooperación forzada y vamos a pasar por una cooperación libre. Lo que pasa es lo siguiente, chicos, ¿no? ¿Ya? Vamos a entender un poco esta evolución del sistema de trabajo. Marx pudo encontrar el corazón, el motor de la sociedad, porque en una sociedad es más productiva o más exitosa o más grande. ¿Ya? Él pudo verlo, ¿no? Decía que el motor de la sociedad es un determinado grupo social, ¿ya? Y lo veremos. El problema es que en la cooperación forzada ese motor trabajaba gratis, sin pago alguno, ¿ya? Eso pasó en la esclavitud y eso pasó en la servidumbre, ¿ya? En la esclavitud se desarrolla en la antigüedad, hasta nuestros días todavía hay cierto nivel de esclavitud, pero se desarrolla en la antigüedad, ¿ya? Muy aparte del gráfico donde se ve más avanzado, no tan en la antigüedad, pero se desarrolla en la antigüedad donde reinos atacan a otro en las guerras y el vencido se vuelve esclavo del vencedor. El esclavo era considerado un ser inferior, sin derechos, ¿no? Un objeto a disposición del amo, ¿ya? Quien debía servir sin pago alguno. Entonces, el esclavo simplemente era un objeto, ¿no? Ofrecía su fuerza de trabajo sin pago alguno, ¿ya? Eso pasó en la esclavitud. Y miren, tú mide a un reino, a un imperio, qué tan grande fue, ¿ya? Gracias al número de esclavos que tenía. Un imperio, por ejemplo, como el romano, era grande y logró grandes cosas, igual que el griego, porque tuvo un gran número de esclavos, igual en los egipcios, ¿no? Entonces, un imperio, un reino era grande por el número de esclavos en esa época, porque ponían su trabajo a disposición ya de el reino, ¿no? Sin pago alguno. Ahora, servidumbre. Se desarrolla en la Edad Media, ¿ya? La edad, el feudalismo, la Edad Oscura, donde el siervo tenía ciertos derechos como casarse, tener un hogar, obtener su libertad. El amo ahora era dueño solo de su trabajo, pero le imponía obligaciones, ¿no? Aquí es una evolución. Ya de repente sigues trabajando, porque eso era, los siervos por un préstamo ponía su fuerza a disposición, fuerza de trabajo a disposición de el señor feudal, ¿ya? Entonces le imponía obligaciones. Trabajaba gratis, no les pagaba, ¿ya? Pero tenía ciertos derechos, como tener un hogar, casarse, obtener su libertad, ¿ya? En una evolución, pero seguía sin cobrar por el trabajo, ¿ya? Ahora pasamos a la cooperación libre. Hablaremos de los gremios, de la libre contratación y la contratación colectiva.
En los gremios aparecen en las ciudades o burgos. ¿Ya? Los gremios aparecen en las ciudades o burgos, compuestos por artesanos organizados en 3 niveles. ¿Ya? Acá está el tema del gremio. Lo que pasa es que la gente, cansada del abuso del señor feudal, ¿ya? Porque recuerden que en el anterior, los siervos, el reino que tenía más siervos era el más grande, de los castillos más grandes, de las tierras más exitosas, ¿ya? Porque tenía la fuerza de trabajo grande. Pero la gente cansada de ese abuso del señor feudal, decide salir de los castillos y de los linderos cercanos al castillo y crean sus propias ciudades o burgos. De ahí vienen los de burgomaestre, ¿no? Compuesto por artesanos en 3 niveles: maestros, oficiales y aprendices. Si te das cuenta, el aprendiz, por ejemplo, hablemos de la profesión de zapatero, ¿ya? El aprendiz se pone a órdenes del maestro y viene a ser el equivalente del esclavo, porque el maestro le da un lugar donde dormir, donde comer, y el aprendiz realiza todos los trabajos que le dé el maestro. O sea, pone su trabajo a disposición del maestro y no cobra por su trabajo. Su pago es aprender el oficio, ¿ya? Y de ahí viene el siguiente nivel, los oficiales. Es como los siervos. Hace todo, no le pagan por su trabajo, pero tiene ciertos derechos. Los oficiales ya pueden hacer algunos trabajos finales, el maestro le da algo de dinero, propinas, pero el que cobra por su trabajo es el maestro zapatero, ¿ya? El oficial está cerca de ser un maestro, pero para eso tendría que esperar que muera el maestro o irse a otro lugar y poner su propio gremio, ¿no? Muy bien. La libre contratación. Ya esto pasa después de la Revolución Francesa. Se sustenta en el derecho del individuo a la libertad de trabajo establecido mediante un contrato individual. Aquí tienen que entender que ¿cómo te explico? Acá tienes que entender que el trabajador vuelve a ser dueño de su cartapaz, así como en el fútbol, donde dice, oye, empresas, ¿tienen trabajo? ¿Qué tipo de trabajo quiere? Ya. ¿Cuánto estás pagando? Yo te doy, y ofrece su fuerza de trabajo de manera individual, buscando un contrato individual. Y ahora ya sí cobra por su trabajo. Y el contrato colectivo sindical, ¿ya? Es donde el sindicato representa y protege los intereses de los trabajadores. Recuerden, es mejor reclamar por un grupo de personas que por uno solo, ¿ya? Lo que busca es lograr mejoras condiciones laborales y salariales para el trabajador. Aquí, el contrato colectivo, ¿no? El contrato colectivo lo que busca es, ¿no?, que el trabajador, ¿no?, obtenga mejores beneficios. Recuerden, una empresa que tiene el sindicato y una empresa que no tiene, pagan mejores y más altos salarios, ¿no? ¿Ok? Ahora hablaremos de la forma de trabajo atípicas, ¿no? La esclavitud o trabajo forzoso. Miren, la esclavitud moderna se define como la situación de explotación en la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Profesor, pero ya no existe la esclavitud. ¿Quién dice? Esas imágenes son actuales y a esos niños no les pagan. A esa niña que está en una fábrica tampoco les pagan, ¿ya? Le dan trabajo a su madre, o le pagan lo mínimo, ¿ya?, que no parece ni siquiera sueldo. ¿Qué es lo que pasa en esta esclavitud? Miren, chicos, me dirán, no, profesor, pero eso no es acá. Sí, de repente no son fotos de ahí, pero no necesitas fotos para ver y mirar a tu alrededor cuando hay niños que te venden caramelo, cuando hay niños que están en brazos de sus padres. Y uno dirá, yo no le compro a ellos porque alquilan a los niños. Sí, pero ese trabajo forzoso va con el adulto y recibe un dinero por eso. Entonces, ahí tienen que entender, ¿ya?, que ese niño por lo menos ese día comerá, ¿no? Lo puede hacer por violencia, abuso, engaño, o como saben, tengan cuidado con la trata de blancos, ¿no? ¿Qué significa? Agarran a una niña y la secuestran y con miedo la ponen a trabajar en la prostitución. Eso también es una clase de esclavitud porque no le pagan por su trabajo, solamente le dan comida, la mantienen. Formas de trabajo atípica, el empleo multipartita. Los trabajadores no están empleados directamente
por la empresa a la cual prestan sus servicios. Es decir, un trabajador es pagado por una agencia de empleo privada, Service, pero es cedida a una empresa usuaria en la que realiza su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es atípico? Porque hay un intermediario entre el trabajador y la empresa en la que le va a brindar el servicio. ¿Ya? Esta service, ¿ya? Como van a ver acá en el ejemplo, como este grupo Z, que brinda, por ejemplo, seguridad privada, o sea, guachimanes, ¿no? Personal de limpieza y jardinería, ¿ya? Le ofrecen a un precio mucho más bajo. Recuerden que un trabajador por estar en planilla gana casi 3 veces lo que ganaría uno por recibo por honorarios. Entonces lo que hace la empresa es, o sea, que yo no quiero contratar a nadie, ni tener en planilla ni personal de seguridad, ni de limpieza. O voy al servicio, oye, ¿tienes trabajadores? Sí, yo tengo trabajadores. Necesito 4 guachimanes para doble turno. Ok. De limpieza necesito para un turno. Bien. Entonces, eres el service, el punto medio en estos dos, ¿ya? Entre estos dos. ¿Y por qué se hace? El trabajador lo contrata el service, pero no lo contrata en planilla y le hace contrato solamente de menos de un año, 12 meses, 10 meses. ¿Por qué? Uno, porque su excusa es que no sabe si la empresa le va a renovar el contrato, entonces no le puedo poner en planilla, no le doy todos los beneficios, ¿no? Entonces, la empresa original, digamos la universidad, contrata a este grupo Z. Quiero gente de limpieza y gente de seguridad. Yo pago un monto por eso. Entonces, el service los contrata, ¿ya? Pero no está en planilla. Y lo que hago, la empresa deja de pagar planilla, se ahorra todos los beneficios y el service tampoco lo paga porque dice que no tiene la seguridad de los contratos, por ende, no paga no paga esos beneficios. Service hay un montón, ¿no? De limpieza, de seguridad, de jardinería, etcétera. La forma de trabajo típica ahora, el empleo temporal. Trabajadores son contratados por un periodo específico, incluyen los contratos de duración determinada, basada en proyectos o tareas o en el trabajo ocasional, estacional, ¿verdad? O trabajo por días. Miren, aparte de los profesores universitarios, yo les menciono algo en digamos, en esos trabajos temporales. Yo cuando estaba en sexto ciclo, ¿ya? Me inscribí para un trabajo temporal en San Fernando, donde trabajaba solo 2 meses, en la época de temporada de Navidad, ¿no? Donde trabajaba noviembre y diciembre, solamente esos meses. Acá, como dicen los profesores universitarios contratados, lo que pasa es que hay profesores que no están en planilla y necesitan algunos profesores que bajo contrato, es decir, por recibo por honorario, por un tiempo. Enseñan 4 meses, lo que dura el ciclo, después hay un periodo de descanso, un mes, y vuelve a trabajar 4 meses. En pocas palabras, solo tienes cubierto cosas en ese tiempo, ¿ya? Entonces, ahí tienes que entender que estos trabajos son por corto tiempo, como un proyecto de un edificio, una carretera, tendrás trabajo hasta que se acaben, punto. El empleo encubierto, que puede parecerse multipartita, pero no lo es. Acá la modalidad es creada con la intención obvia y específica de no atenuar la protección de que la ley brinda a los trabajadores, es decir, evitar pagar los beneficios que por ley le corresponden, ¿no? Entonces, acá supone el ocultamiento de la identidad del empleador, contratando a los trabajadores o el emplear al trabajador mediante un contrato civil comercial o cooperativo. Ahí tengo que entender que es así. Por ejemplo, yo soy de una empresa exportadora de polos y quiero que le pongan la etiqueta acá en la camisa o los polos. Entonces voy a una fábrica de Gamarra y le digo, oye, tus trabajadores trabajan, yo sé, hasta las 2 de la tarde, que es tu producción. En la tarde yo puedo pagar como horas extras y por cada eh, eh, no sé, sticker, cada etiqueta de la prenda voy a pagar 50 centavos. Entonces,
Tú no conoces al empleador, el empleador lo hace como si fuera un trabajo independiente, pero es una empresa formal, ¿ya? Y lo que es encubro, ¿ya? Encubro ¿cómo se dice? Hago luego encubrir la identidad de mi empleador, como puede ser el tema de las uvas. Queirolo está comprando las uvas y yo tengo mi hectárea, entonces yo digo, Queirolo es el que va a pagar para que cosechen, pero yo prefiero que no sea, que la gente no sepa que es Queirolo y lo hago a través de un intermediario, de repente el mismo dueño de la hectárea, y le pago para que eh, pueda recogerme la uva y ahí no tengo obligación de pagar ni vacaciones, CTS, ni ningún beneficio. El empleo a tiempo parcial, ¿ya? Trabajo aislado cuya actividad laboral tiene una duración normalmente inferior a la del trabajo a tiempo completo, es decir, por eso es parcial, 4 horas, 6 horas. Esto nace para las personas que estudiaban y que tenían hijos pequeños. ¿Por qué? Porque por 4 horas puedes hacer que la abuela lo cuide y puedes trabajar y obtener ingresos, ¿ya? Eso es una verdad. Y el otro, ¿ya? Es para las personas que trabajan, ¿no? Perdón, que estudian. Si tú trabajas 8 horas, no te permite estudiar. En cambio, trabajas 8 horas de lunes a viernes hasta las 6, ¿no? Entonces tienes de 8 para adelante libre. Entonces puedes emplear bien tu tiempo, ¿ya? Aspecto demográfico del trabajo. De los 34 millones que somos entre peruanos y extranjeros, que ya viven acá, la población total, esa población total en la demografía del trabajo se divide en dos. El PET, la población en edad de trabajar, entre 14 y 65, y el no PET, menores de 14 y mayores de 65 que no trabajen, ¿ya? Entonces, te explico. El PET es la edad de 14 a 65, ¿ya? Siempre que trabaja, ¿no? Ahora, ¿por qué el tema digamos, el tema del PET, la edad mínima, lo determinamos de acuerdo a lo que dice la OIT, que la población económicamente activa es de 14 para adelante? ¿Por qué? Los niños, el no PET, su chamba es trabajar estudiando, jugar, ese es su chamba, no trabajar en las calles, no para alimentar a alguien, ¿ya? Entonces, tu trabajo debería ser estudiar y trabajar, ¿ya? Ese es los menores a 14, ¿ya? Ahora, la máxima depende. Dicen 65 cuando trabajes, ¿ya? Ahora, si tú te jubilas y no trabajas, pasas al no PET, pero hay gente que estando en los 70 sigue trabajando, ¿ya? Y es y forma parte del PET, la población económicamente, eh, la población en edad de trabajar, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido? Porque yo he visto muchos casos, ¿no? Donde el abuelo, ya por la edad, 50 60 años, ya por, se está quitando la mochila se está preparando a los 65, quitando la mochila de abuelo, perdón, de padre para ponérsela del abuelo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que la gente se jubilaría realmente a los 65 años si las condiciones fueran favorables. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que estas condiciones sean favorables? Eh, lo que pasa es que en los países subdesarrollados la pensión es miserable. En los países desarrollados te vas con el mismo sueldo que te estaban pagando. Y con eso yo puedo hacer mi vida normal, ¿no? En cambio, en los países desarrollados no pasa eso. Miren, un ejemplo son los docentes universitarios, que después de años de estudio, de ser principal, ¿no? Puede llegar a ganar hasta 14.000, 15.000, ¿no? De repente por la experiencia. Eso sería genial. Pero, ¿ya? El problema es que cuando te jubilas, ¿ya? Por ejemplo, en la universidad a los 75, ¿no? Pero cuando te jubilas, no recibes el sueldo con el cual te vas, sino recibes 1.000 y pico, ¿no? 1.500 a lo mucho. ¿Qué haces con 1.500? No te alcanza para nada, entonces tienes la necesidad de seguir trabajando, ¿no? Ahora, hay esos padres que se están poniendo la mochila de abuelo, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? ¿Ya? El problema es que se la da de hombre y a los 60 quiere tener un hijo, ¿no? Entonces, oye, hasta los 4 años tienes que trabajar para apoyarlo, para que estudie.
20 años más, por lo menos, ¿ah? Sin hablar de que termine la universidad, ¿no? Sino solamente el colegio. Entonces, si lo tienes a los 60, a los 80, tú buscas seguir trabajando porque con tu pensión no vas a poder cubrir ninguna necesidad, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿no? Están esos padres que se están quitando la mochila de padre y poniéndosela de abuelo, porque ya tú cumpliste, le diste profesión a tus hijos, pero tu hijo no encuentra trabajo y tiene ya 2 hijos que mantener. Tu hija tiene, una persona lo embarazó y el marido lo dejó y está sola. Y entonces tienes que quitarte la mochila del abuelo y ponerte otra vez la mochila del padre y trabajar para poder mantener, a sacar a flote. De estos casos hay muchos, ¿ya? Entonces, dentro de la población total se divide en PET, población en edad de trabajar, y no PET, población que no está en edad de trabajar. En el PET se divide en PEA, población económicamente activa, ya, o activo, y el PI, población económicamente inactiva, estrato pasivo. Estrato activo, estrato pasivo. La PEA son las personas que estando en edad de trabajar, trabajan. Y el PI son las personas que estando en edad de trabajar, no trabajan. El PEA se divide en ocupados, ¿ya? Y desempleados. El ocupado se divide en adecuadamente empleado y subempleado. Profesor, y los ninis, las personas que ni trabajan ni estudian, ¿ya? Y que no desean trabajar, no están en la clasificación. Pero esto es el llamado estrato sombra. No, señores. El vago seguirá siendo vago y no puede estar en ninguna clasificación, ¿ya? En ninguna clasificación, ¿ya? Porque no están trabajando y no quieren trabajar, ¿no? Los vagos no tienen clasificación. Entonces, el PET, el de 14 a 65 años, generalmente, y la población económicamente activa, el PEA, que son las personas que estando en edad de trabajar, sí trabajan, ¿ya? Y es la oferta de mano de obra, la mano de obra a disposición en el mercado, ¿no? ¿Ok? La adecuadamente empleada conformada por aquellos trabajadores que laboran 35 años o más. Estos adecuadamente empleados son personas que estando en edad de trabajar, trabajan en algo por lo cual se prepararon, estudiaron. O sea, si yo estudié para abogado, ejerzo la abogacía. Si estudié para ingeniero, ejerzo y trabajo en ingeniería, ¿no? En alguna de sus ramas. ¿Ya? Ese es el adecuadamente empleado. Y también el adecuadamente empleado trabaja las 8 horas o 35 horas semanales y tiene todos los beneficios de ley. En cambio, el subempleado no está en planilla, no tiene beneficios de ley y tiene algunos problemas, sea su empleo por horas o por ingresos. Por horas son personas ocupadas en trabajar habitualmente más de un total de 35 horas. Es decir, hay subempleo por horas, aquellos que trabajan menos de las 8 horas, part-time, o pueden trabajar más, los dueños de las tiendas. Pueden trabajar más, son los primeros en entrar y los últimos en salir. El subempleado por ingreso son personas ocupadas que normalmente trabajan 35 o más horas y que sus ingresos, ¿no? Sus ingresos pueden ser menor a un salario mínimo legal o mayor a un salario mínimo legal, dependiendo si eres el obrero o eres el dueño de la tienda, ¿no? ¿Ok? Y el desempleado son tiene que cumplir 3 requisitos: no tener trabajo, disponible para trabajar y buscar empleo, ¿ya? Bueno, seguimos con los puntos demográficos del trabajo. Acá está el PEI, la población económicamente inactiva. Aquellos que estando en edad de trabajar no trabajan, como tú comprenderás. Tú eres mayor de 14, ¿por qué no estás trabajando? No, estoy estudiando, profesor. Ah, ya, esa es una justificación. Las amas de casa. Profesor, pero las amas de casa trabajan. Mi mamá lava, plancha, ¿no? Sí, pero no cobra un sueldo por eso. Entonces, es PEI, ¿ya? Los rentistas. Yo quiero ser como el señor Barriga, que él era rentista. Así de gordo, no, pues
¿Cuál era la chamba del señor Barriga? Cobrar la renta, ¿no? Cobrar el alquiler. Yo también quiero hacer eso. Es que qué bacán chamba, solamente ir a cobrar, ¿no? Y no lo hace todos los meses, ¿no? Y todos los días. Ahora, otro son los clérigos, trabaja pero no les pagan un sueldo. Los bomberos acá en el Perú, que todavía trabajan gratis, no les pagan, algunos. Eh, ¿Qué más? Los presos, que me pueden decir, pero trabajan en talleres, pero no cobran un sueldo por esto, ¿ya? Los discapacitados físicos, aquellos que no les pueden permitir trabajar, ¿no? Por una silla de ruedas, o sea, el parapléjico no te permite trabajar, ¿ya? Ok, muy bien. Y ahí están las claves de los ejercicios de esta semana, chicos. Por favor, repasen, estudien y nos vemos la próxima semana, chicos, ¿ya? Cuídense, estudien. A ver, dime, a ver, por ingresar. A ver, a ver, a ver. A ver, por eso me podría ayudar con este problema. Ana es una estudiante preuniversitaria de 17 años que está preparando para ingresar a la universidad. A un estudiante universitario que realiza sus prácticas profesionales no remuneradas en una empresa. Carlos lleva 9 meses pasando diferentes entrevistas de trabajo. Alicia es una ama de casa de 60 años de cubrir Killer, ¿quién o quiénes pertenecen al PEA? PEA, Población Económicamente Activa. ¿Quién es el que trabaja? ¿El estudiante? No. ¿El que realiza prácticas profesionales no remuneradas? No, no te están pagando. Son gratis. ¿Ya? Alicia es una ama de casa. ¿Ya? Tampoco. ¿Ya? Acá. Ana es una estudiante universitaria de 17 años. No, es estudiante. Raúl es un estudiante universitario que realiza sus prácticas profesionales ya no remuneradas, no es no remuneradas. A ver, no, hasta ahora, población económicamente activa, no. Carlos lleva 9 meses pasando diferentes entrevistas de trabajo. ¿Ya? Carlos, nada más, pues Carlos, porque estando en la edad de trabajar, trabaja, como desempleado, pero está buscando trabajo. Solo Carlos, porque Alicia es ama de casa. ¿Ya? Solo Carlitos. ¿Ya? Cuando hagamos prácticas. No está bien, pero el problema es que el concepto que tienen las empresas es que te están enseñando más bien el arte de trabajar. ¿Ya? No está bien, deberían pagar, pero el problema es que tú necesitas certificado de prácticas. ¿Ya? Y si no hay, si ya las pagadas ya están cubiertas, tienes que aceptar nada más, caballero, el ad honorem, ¿no? Para que te entreguen. A ver, ya. Algunos, no todos, Leonardo. El CERUM, que son las prácticas de los médicos, hay plazas donde sí pagan y hay plazas ad honorem, ¿ya? Donde no les pagan. Los niños, no, pero si son niños menores de 13, es simplemente no PET, ¿ya? El internado es otra cosa, ¿ya? El internado es otra cosa, pero el CERUM, ¿ya? Hay pagados y no pagados. En el internado, ya cuando pasaste el CERUM, ya sí te pagan, ahí te pagan. El internado de medicina sí, pero el CERUM, las prácticas, ¿ya? Hay algunas pagas y otras no, ¿ya? Muy bien, chicos, estudien, ¿ya? Cualquier consulta, ya saben, ¿puedo poner las claves? Sí. Ahí está, tómenle foto, ¿ya? Cualquier consulta extra, ya saben, a través de Multichat, chicos, ¿ya? Estudien, por favor, repasen y lean bien la pregunta. Listo, cuídense. Hasta luego. De nada, chicos.